Yo soy el pastor Jonathan Zazueta y quiero darle la bienvenida a la Escuela de Discipulado y Liderazgo. El día de hoy quiero darle las gracias a todos esos nuevos amigos que se están sumando a nuestras redes sociales. Muchas gracias. También quiero invitarlos para que vayan a Spotify y escuchen el podcast de Jonathan y Susana. En ese espacio mi esposa y yo compartiremos con ustedes enseñanzas y pláticas de la palabra de Dios que estoy seguro serán de mucha bendición para ustedes y para todas sus familias. El día de hoy quiero iniciar con la primera clase que se llama El Discipulado. El creador del discipulado fue el Señor Jesucristo. Él llamó a 12 hombres con el propósito de disciplinarlos en el estudio de la palabra de Dios y les enseñó a tener encuentros personales con Dios a través de la oración. No solo los hizo discípulos, sino que les encomendó a ser nuevos discípulos. Les dio la orden de reproducir en otros lo que Él les había enseñado durante 3 años. A eso le llamamos la Gran Comisión. En San Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, dice de esta manera: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, el monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La raíz de la palabra discipulado es la palabra disciplina y habla de una disciplina militar. Es el mismo proceso por el que pasa un jovencito cuando recién es enlistado en las fuerzas militares. Cuando este jovencito llega al cuartel, llega con mentalidad civil, con ropa civil, llega con actitudes y hábitos de una persona civil. Inclusive ni siquiera sabe manejar las armas de un soldado. Pero es por eso que llega a ese cuartel para disciplinarse en ser un nuevo soldado. Un mentor, un maestro o un instructor trabajará con él hasta que él cambie su mentalidad a un soldado. En esos meses hay una transformación personal en la vida de ese joven. De la misma manera, Dios nos ve a nosotros como unas personas civiles que necesitamos una transformación de nuestra mente y de nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr a través del discipulado. Si alguien te formó para ser un soldado de Cristo, ahora tu trabajo es formar a alguien más, discipular a alguien más. Necesitas enseñar a otra nueva persona para que conozca la palabra de Dios y experimente la presencia de Dios en todo su esplendor. En los tiempos antiguos, las personas buscaban un maestro para que les enseñara y les discipulara. Inclusive las personas les entregaban su tiempo, les entregaban su devoción para ser entrenados por ellos. Sin embargo, Jesús fue quien llamó a sus discípulos. Jesús los buscó. Jesús fue hasta el lugar donde ellos se encontraban. Inclusive algunos de ellos se encontraban pescando, se encontraban cerca del mar. Fue ahí donde Jesucristo los llamó y les dijo: síganme, yo los haré pescadores de hombres. Jesús les enseñó el camino al Padre. Jesús les enseñó a orar. Jesús les enseñó a hacer milagros. Les enseñó a pasar tiempo en la presencia de Dios. Y Jesús les enseñó a amar a las personas. Es por eso que el discipulado es muy importante. Porque la meta es ser como Cristo. La meta es parecernos a Cristo. En Efesios 4, versículo 11 al 15 dice: Y Él mismo, está hablando del Señor Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo tiempo de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Lo que el libro de Efesios nos está enseñando es que en la eternidad Cristo se sentó en su oficina e hizo un plan para la iglesia. Este es el plan: que todos los creyentes alcancen la estatura del Señor Jesucristo. Que todos los creyentes crezcan igual que el Señor Jesús. ¿Cómo se va a lograr? El mismo Señor Jesús instituyó apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, con el propósito de ayudar a crecer al cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Según la palabra del Señor, van a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor Jesús desde el principio siempre deseó nuestro crecimiento, nuestro desarrollo como sus hijos y como sus discípulos. ¿Cuánto tiempo tienen que estar aprendiendo? ¿Hasta cuándo va a durar este proceso? Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ¿para qué tanto trabajo? Dice la Biblia, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El Señor Jesucristo en su oficina, en su computadora, quiso hacer una investigación profunda de su pueblo, y el resultado de esa investigación fue niños fluctuantes. Ese fue el resultado. El Señor Jesús se preocupó por nosotros porque nos encontró como bebés espirituales. Según la investigación, somos llevados por doquiera por vientos de doctrina. Dice la investigación que hay hombres astutos que fácilmente engañan a los hijos de Dios con artimañas de error. Jesucristo lo que quiere es que nosotros crezcamos en todo. Ese es el plan de Dios, que podamos crecer en todo. Así que el plan perfecto de Jesús fue el discipulado. Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él llamó a 12 personas para entrenarlos, para discipularlos, para instruirlos, para transformar su vida. El discipulado es el proceso de transformación de nuestra vida y de nuestro carácter. Yo les aseguro que la mayoría de nosotros, un día después de haber aceptado al Señor Jesucristo, todavía teníamos problemas con el pecado, con hablar malas palabras. No fuimos transformados de un día al otro. Eso toma un proceso, y ese proceso de transformación Jesucristo le llama discipulado. No hay nada malo en ser bebés espirituales. No hay nada malo en ser niños espirituales. Lo malo es quedarnos en esa estatura toda la vida. Es por eso que Dios demanda el crecimiento de nosotros, sus hijos. Queridos amigos, el discipulado no es negociable. Nosotros los creyentes debemos de crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de la presencia de Dios. Para nosotros los cristianos, el discipulado no es opcional, es una orden dada por Cristo. La persona que no se discipula se roba a sí mismo la bendición de conocer más a Dios. Es por eso la importancia de esta clase. Nosotros los hijos de Dios, nosotros los creyentes que ya tenemos años y que ya hemos crecido en la fe, necesitamos enseñar, necesitamos instruir, necesitamos discipular a todas las personas nuevas que acaban de llegar a la iglesia, o a todas las personas que tienen ya tiempo en la congregación y aún no están siendo discipuladas. Esta fue la orden del Señor Jesucristo: vayan a hacer discípulos. Déjeme decirlo en el lenguaje Reina Valera 1960. Id y haced discípulos.
Es por eso la importancia que cada uno de nosotros nos levantemos, no solamente para que seamos discípulos, sino también para discipular a otros. El día de hoy quiero hacer una corta oración por cada uno de ustedes para que nos movilicemos para poder ser discípulos de Cristo y nosotros ahora poder hacer nuevos discípulos de Jesucristo. Señor, en este momento oramos por todas las personas que están viendo esta clase. Declaramos tu presencia y tu Espíritu Santo sobre ellos. El día de hoy declaramos una nueva unción para ser discípulos y levantarse a enseñar a alguien más, a discipular a alguien más, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Muchas gracias por estar con nosotros en esta clase de discipulado. Nos vemos en el próximo video.